con una distribución aleatoria de un componente en el seno de otro componente o de otro componente. Entonces, si tuviéramos unos topos con un microscopio, podríamos ver la mezcla así como está aquí, con diferentes partículas, de diferentes características entrelazadas entre sí, físicamente unidas entre sí. Entonces, esto es el mecanismo de cómo ocurre un mezclado de manera general. Primero va a ocurrir una expansión del hecho de partículas por aplicación de fuerzas de corte, y va a continuar esa expansión y esa aplicación de fuerzas de corte para continuar hasta alcanzar una distribución aleatoria y mantener esa distribución aleatoria. Eso es, digamos, cómo ocurre de manera general una mezcla. Y acá se definen algunas cosas importantes. Toda mezcla tiene que tener un espacio para que ocurra, es decir, no podemos utilizar los mezcladores al 100% de su capacidad, porque si no, no va a haber el espacio suficiente para que dos partículas se separen e ingrese una tercera al centro, ¿cierto? Eso puede ser obvio, pero generalmente en mi experiencia, por lo menos en la industria farmacéutica, he visto muchas veces problemas de este tipo. Y me lo enseñó una persona que no había pisado en su vida una universidad. Era el año 2001 y estaba de practicante. Entonces, una persona me dice, estos son los productos problema de esta planta. Este producto que está acá tiene un problema de uniformidad. Hay que tener mucho cuidado porque a veces la mezcla no es homogénea. Entonces, cuando se hacía ese producto, todo el mundo dice pesado. Hasta que un día contrataron a un operario nuevo y nos mandaron a hacer ese producto por ahí, porque había venido con amplia experiencia de otro laboratorio. Y recuerdo que estaba, curiosamente, era un día tranquilo en el laboratorio, cosa que no ocurre en los laboratorios farmacéuticos. Viene a la oficina y me dice, doctor, ¿tiene unos minutos? ¿Puedo enseñarle algo? Sí, claro. Vamos. Quiero que vea el mezclador. Estaba, igualito al mezclador en B que han usado en el laboratorio, el producto estaba literalmente al borde de la tapa. Sacar la tapa y se cayó un poquito el polvo. Esto no se va a mezclar bien, me está hirviendo. ¿Qué es lo que me estaba diciendo ese operario? No hay espacio para la expansión del hecho en partículas. Y esa fue la explicación de por qué el producto a veces salía bien y a veces no. Eso dijeron hoy en la práctica. Eso dijeron en la práctica. Su experiencia. Sería una gran lección para mí. Quería empezar a ver las mezclas desde otro punto de vista. Quería entender el tema de los factores de variación. Entonces, cada vez que veamos una mezcla, lo primero que piensen siempre es capacidad total del equipo y capacidad útil. Porque toda mezcla de sólidos particulares requiere expansión del hecho de partículas. Mecanismos de mezclado. Existen tres mecanismos: convección, difusión y corte. El mecanismo de convección se caracteriza porque se mueven grupos de partículas de un lado a otro dentro del contenedor. Y el de difusión porque se mueven partículas individuales. Después de lo que han visto en la práctica, los asistentes les mostraron el mezclador y les dijeron: voy a colocar 90% de bolitas de un color, ¿cierto? Y colocaron otro 10% de otro color, ¿cierto? Y el equipo empezó a mezclar. ¿Cómo creen que funcionaron estos mecanismos ahí durante la práctica? ¿Se mezclaron por convección o por difusión? Difusión. ¿Qué dice su difusión? ¿Cómo creen que se mezcla? Difusión. Difusión. ¿Nadie dice que se mezcló por convección? Convección. ¿Por qué? Primero convección y después difusión. Convección. Primero agrupadas. Ya. Por diferencia, entonces sería primero convección y después se comenzaban a mezclar entre ellas y pasar a difusión.
¿Alguien más quiere complementar eso? Es correcto. Los equipos, el tipo de equipo condiciona también el mecanismo. El equipo de paletas, dejémoslo acá, que es el de corte. Analicemos esto de lo que acá. Lo que dice su compañero es cierto. Primero empieza la mezcla por convección y después sigue la difusión. Hago un ejercicio imaginativo. El 10% ¿dónde estaba? En el mezclador. Los que no lo han visto lo van a ver mañana con claridad. En la parte superior. En el primer giro del mezclador, ¿ustedes creen que ese 10% se había introducido en el otro 90% en su totalidad? No, una parte, ¿cierto? En el segundo giro, Ya. un poco más. Y en el tercer giro y así sucesivamente. Entonces, en un primer momento, se van a mover por grupos. Es decir, vamos a tener un mezclado convectivo. Y a medida que va pasando el tiempo, los grupos van a ir dejando de existir y van a empezar a estar partículas individuales que se van a ir moviendo, entonces aumenta la difusión. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Pregunta de examen. Si mezclo dos componentes, uno al 40% y el otro al 60%, ¿qué mecanismo predominará? ¿Convección o difusión? ¿Por qué convección? Por las proporciones. Y si mezclo 0,1% con un 99,1%, ¿qué mecanismo predominará? ¿Difusión o convección? Convección. Convección. Siempre van a ocurrir las cosas de la siguiente manera. Primero, Convección. convección y luego difusión. Pero en aquellas formulaciones, en aquellos productos donde uno de los componentes esté en muy baja proporción, nos interesa que predomine la difusión. ¿Por qué nos interesa que predomine la difusión? Porque si es un componente que está en una menor proporción, ¿hay una gran cantidad de partículas o una menor cantidad de partículas? Menor cantidad de partículas. Entonces nos interesa que predomine la difusión. Regreso al ejemplo que hicimos en la clase anterior. Imagínense que tengo 25 gramos de un componente y lo tengo en partículas de 1 gramo cada una. ¿Cuántas partículas tengo? 25, ¿cierto? Si cada una de esas partículas las divido en 4 partículas de 250 miligramos cada una, ¿cuántas partículas tendría? 100, ¿verdad? 25 por 4, 100. Pero si cada una de esas 4 las divido en 10.000, ¿cuántas tendría? 100 por 10.000, ¿cuánto es? 1.000.000. Tengo más partículas. Entonces, eso es lo importante de comprender cuando hay un mezclado de bajas proporciones. Y mientras más partículas tengo, más fácilmente voy a poder homogeneizarlo en el resto de componentes, ¿cierto? Para que se ilustre más esto, yo también voy a poner una práctica con el número de partículas que tengo. ¿Queda clara la idea? Mientras más partículas tengo, me es más fácil de homogeneizar. Entonces, en los mezcladores doble código B, que es lo que hemos visto esta semana en la práctica, predominan los mecanismos de convección y difusión. Ahora veamos el corte. Miren los gráficos estos, ¿no? Tienen partículas y lo primero que ocurre es que aparece una superficie de corte. ¿Qué significa que aparece una superficie de corte? Pues
un bowl, tienen harina o polvo de hornear. Agarran una cuchara y se ponen a mezclar. La cuchara introducida entre las partículas, esa es la superficie de corte. A eso se refiere esto de acá. Una cuchara moviéndose dentro del polvo, esta es la superficie de corte. ¿Qué es lo que genera esa superficie de corte? Caos, desorden, movimientos convectivos y difusivos. Ahora, imaginen una cuchara más estilizada. ¿Cuál es la cuchara más estilizada? ¿Qué es lo que vimos en el laboratorio? El vástago de la batidora. No era así, no era como un dispositivo que estaba entre las esferas de plástico. ¿Qué estaba generando? Un corte, un caos. Y el caos se genera movimientos convectivos y difusivos. ¿Sí? ¿Ilustrado los tres mecanismos? ¿Dudas?